Acabamos nuestro programa con una reflexión de Mario Muñoz, responsable de Prensa Latina para la Cultura y un gran amigo nuestro. Así de simple, hagamos una apuesta, señor Trump. El gobierno de Estados Unidos le quita todas las medidas de bloqueo a Cuba, incluyendo las extraterritoriales, y si en un año en este país no se sienten las diferencias sociales, económicas, el inicio de un crecimiento sostenido y palpable, nos vamos todos a la calle, yo el primero, a exigir un cambio de gobierno y de política. No le harán falta ni sus portaaviones ni sus cohetes, pero estoy seguro que sin bloqueo Cuba florecerá rápido, se levantará poco a poco, será otra la que nos hemos merecido toda la vida. ¿Qué le parece? ¿Se atreve? No, efectivamente, no, es una realidad, pero es una realidad que ellos no se atreven a confrontar. O sea, está clarísimo que si tienen la decencia de eliminar, además puede hacerlo porque el Congreso es republicano, o sea, las dos cámaras la tienen los republicanos, que es el partido de este señor que responde por Donald Trump. Entonces, que levanten el bloqueo, dice un año, no, incluso meses, que levanten el bloqueo a ver si funciona o no funciona, porque están hablando y hablando y manipulando y mintiendo, porque mienten hasta tanto el presidente como el secretario de Estado. Que no hay bloqueo petrolero. Sí, no, mienten tremendamente. Quiten todo, destruyan todo ese andamiaje que no ha servido de nada. Sí, ha servido para provocar sufrimiento, hambre, desesperación. Ahí está el memorando de Lester Mallory. Eso lo sabe el pueblo de Cuba. Quiten el bloqueo, hagan algo parecido a lo que hizo Obama. Solo con eso, ¿verdad? Solo con eso. Que no hizo gran cosa, pero sí, ahí se notó. Se notó tremendamente, claramente. Pero no se atreven porque lo que está detrás de todo esto es el ejemplo. Y hundir a Cuba, para coger a Cuba de tráfico, tiene una posición importante en el Caribe, de tráfico ¿de qué? De droga. Eso ya esos análisis ya están apareciendo. El verdadero interés de Estados Unidos. Pero no se atreven. Entonces tienen que recrudecer el bloqueo criminal, criminal, tiene que recrudecerlo, tiene que mentir a una parte de la gente, a otra parte decirle lo que están, de verdad, lo que pretenden, y no le importa a la gente, no le importa a la gente en Cuba, no le importa a las madres, a los padres, a los niños, niñas, no le interesa, usted no tiene ninguna empatía con el ser humano. Usted tiene empatía con la riqueza, con la explotación. Esa es la empatía que tiene. Cuando hablan de libertad, hablan de eso. ¿La libertad de quién? Del 1%. Del 1% y los demás. Eso no lo queremos en Cuba, señoras y señores del imperio de Yankee. No queremos eso. No queremos a la Cuba de antes del 1 de enero de 59, entiéndalo. Y como no la queremos, pues van a haber un pueblo luchando hasta el final por mantener su soberanía, su independencia y su dignidad. Bueno, pues aquí nos despedimos diciendo clarísimamente que por mucho que envíe el gobierno de Estados Unidos a sus agentes subalternos a Europa a pedir más sanciones y a justificar los bombardeos, la solidaridad se va a seguir movilizando, van a seguir las campañas de recogida de dinero para comprar placas solares para el país, etcétera, etcétera, etcétera. Así que arriba la solidaridad y abajo el bloqueo. Abajo el bloqueo a Cuba, sigan ahí, tienen siempre nuestra admiración, nuestro respeto, nuestra simpatía, sigan ahí, muy importante la solidaridad que tienen para con mi patria cubana, que es la patria, debiera considerarse también la patria de todos los y todas que luchan por su verdadera independencia, soberanía y su dignidad como pueblo. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando vengo.